La baliza de emergencia atravesó el vacío del espacio como un grito. Viajó más rápido que la luz, llevando consigo la voz desesperada del líder del Consejo TIS del colectivo Caterine. Sus palabras fueron traducidas a todos los idiomas conocidos de la galaxia y transmitidas en todas las frecuencias que los seres civilizados monitoreaban. Para cualquiera que escuche este mensaje, comenzó Tise, con la voz temblorosa por el miedo y el cansancio. El colectivo Caterine se enfrenta a la destrucción total. La Horda Vatar se acerca a nuestros mundos. Ya han consumido los pacíficos sistemas de Maloria y Vexus. Miles de millones están muertos. Nosotros somos los siguientes. La transmisión mostró imágenes que hicieron que los seres pacíficos de toda la galaxia miraran hacia otro lado con horror. Ciudades en llamas, barcos rotos por la mitad, flotando como peces muertos en el espacio. Los Var no eran como las demás especies. No conquistaron para gobernar. Consumieron todo lo que encontraron. Los planetas quedaron desnudos. Las poblaciones fueron devoradas. No quedaron nada más que mundos vacíos y silencio. Ofrecemos todo lo que tenemos. Continuamos con nuestra tecnología de biocuración, nuestras matrices de síntesis de alimentos, nuestros núcleos de energía cristalina. Por favor, que alguien nos ayude, cualquiera. El mensaje llegó primero al Imperio Sapiriano. Los seres de cristal que vivían en ciudades flotantes sobre gigantes gaseosos eran viejos y sabios. Habían resuelto la mayoría de los problemas mediante un pensamiento cuidadoso y una negociación pacífica. Cuando su consejo de resonancia escuchó la súplica, tararearon en armonía durante 3 días. Finalmente enviaron su respuesta. La situación de Caterine nos trae una gran tristeza. Sin embargo, el nivel de violencia necesario para detener a los Braar va en contra de todo lo que creemos. No podemos ensuciar nuestras formas cristalinas con tanta barbarie. Recordaremos vuestra especie con cariño en nuestros núcleos de memoria. Luego el mensaje llegó al colectivo lumínico. Estos seres de energía pura habían trascendido la forma física hace millones de años. Existían como luz viviente, moviéndose entre las estrellas tan fácilmente como los pensamientos. Su respuesta llegó en forma de patrones de luz de colores que se tradujeron simplemente. Sentimos su dolor a través de la red cósmica. Pero renunciamos al conflicto físico cuando nos convertimos en energía pura. No podemos luchar contra seres que no podemos tocar. Ofrecemos nuestras oraciones por su transición pacífica a lo que venga después. La Federación Acuática de Mareas respondió desde sus vastos mundos oceánicos. Las profundidades nos enseñan paciencia y sabiduría. La violencia solo crea más violencia. Sugerimos meditación y aceptación. Quizás se pueda razonar con Uvetar si le ofreces mejores alternativas. Una por una, cada civilización avanzada de la galaxia respondió de la misma manera. El consorcio Verdant, basado en plantas, dijo que la violencia iba en contra de su naturaleza. La inteligencia artificial llamada colectivo habló de la violencia como algo ineficiente y derrochador. El pacífico imperio comercial de la raíz de seda afirmaba que solo se dedicaban al comercio, no a los conflictos. Pasaron los días. La Horda Braar se acercó al espacio de Caterine. Sus enormes naves, cosas horribles cubiertas de púas y armas, no dejaban nada más que espacio vacío detrás de ellas. Los informes de los exploradores mostraron que ellos alimentaban a sus crías con sus prisioneros capturados. Los Uvetar no solo mataron a sus enemigos, los hicieron parte de su propia fuerza. Esta transmisión nuevamente, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro de zorro. Por favor, alguien debe ayudarnos. Tenemos hijos. Tenemos arte, música e historias que se perderán para siempre. Nuestras bibliotecas contienen la sabiduría de 1000 generaciones. No dejes que todo termine así. Aún así, las especies avanzadas no aportaron ninguna ayuda. Enviaron mensajes de condolencias. Algunos se ofrecieron a preservar los datos culturales de Caterine en sus archivos para que seres futuros pudieran recordarlos, pero ninguno ofreció barcos, soldados o armas.
El ejército Khitan se preparó para su última resistencia. Sus barcos fueron construidos para la exploración y el comercio, no para la guerra. Sus armas fueron diseñadas para incapacitar, no para destruir. No tenían experiencia con el tipo de guerra total que traían los Braar. El general Kes, el oficial militar de mayor rango del colectivo, miró sus fuerzas y supo que durarían quizás horas contra la horda que se acercaba. Luego, el 7º día después de la primera transmisión, llegó una nueva señal. Era débil y provenía de un pequeño sistema estelar en el borde del espacio civilizado. La transmisión era rudimentaria y utilizaba tecnología de radio antigua en lugar de las comunicaciones cuánticas que preferían la mayoría de las especies. Colectivo Caterine, les habla la capitana Sarah Chen de la Flota de Defensa de la Tierra. Recibimos su llamada de socorro. Ya venimos. El mensaje era tan simple que al principio Caterine pensó que era un error. ¿Quiénes eran estos humanos? ¿Qué era la Tierra? Revisaron rápidamente sus bases de datos. La Tierra fue catalogada como un mundo mortal de clase 12 en el borde exterior. La clase 12 era la clasificación de peligrosidad más alta para los entornos planetarios. La mayoría de las especies civilizadas ni siquiera podrían aterrizar en esos mundos sin morir en cuestión de minutos. La entrada de la base de datos correspondiente a humanos fue breve y perturbadora. Los bípedos basados en carbono evolucionaron en un mundo de alta gravedad con clima peligroso, formas de vida depredadoras y combinaciones de atmósferas tóxicas. De alguna manera se desarrollaron los viajes espaciales a pesar del entorno hostil. Si lo encuentra, acérquese con extrema precaución. No visite su mundo natal. Tice se quedó mirando la entrada confundido. Estos humanos vivían en un mundo tan peligroso que otras especies lo consideraban inhabitable. ¿Cómo podrían esos seres ayudar contra los Braar? Ella envió una respuesta inmediatamente. Capitán humano Chen, agradecemos cualquier ayuda. Pero debes saber a qué te enfrentas. La horda Braar ha destruido civilizaciones enteras. Son guerreros experimentados que solo conocen la violencia. ¿Estás seguro que deseas ayudarnos? La respuesta humana llegó rápidamente. Señora, hemos leído sus archivos en el Batar. Hemos estudiado sus tácticas y sus barcos. Seguimos viniendo. El tiempo estimado de llegada es de 6 días. El general Cass sacó a relucir la poca información que tenían sobre la tecnología humana. Sus barcos parecían ser simples construcciones de metal. Nada que ver con las elegantes bioips del consorcio Verdant o las matrices energéticas de los Luminari. Las armas humanas parecían rudimentarias, utilizando explosivos químicos y proyectiles cinéticos en lugar de sofisticados rayos de energía o disruptores cuánticos. ¿Cómo pueden ayudarnos unos seres tan primitivos? Kes preguntó. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Pero esto era estudiar otra cosa. Había encontrado registros de otras especies que habían tenido encuentros con humanos en el pasado. Los informes eran extraños y contradictorios. Los pacíficos comerciantes de melones describieron a los humanos como amigables y serviciales, siempre dispuestos a compartir comida e historias. Pero los agresivos piratas kayaks tenían una historia muy diferente. Hablaban de los humanos con miedo, llamándolos los demonios que sonríen mientras matan. Un informe destacó. Era de un comerciante toan que había sido capturado por asaltantes. Los humanos me encontraron en un campamento de esclavos piratas. Esperaba que negociaran mi liberación como lo hacen los seres civilizados. Pero en lugar de eso, atacaron inmediatamente. Los vi moverse a través de ese campamento como si fueran la muerte misma. Me salvaron a mí y a otros 40 prisioneros. Cuando les di las gracias, su líder simplemente se encogió de hombros y dijo que era lo correcto. Creo que estos humanos son la única especie en la galaxia que elige ser violenta en lugar de verse obligada a hacerlo. A medida que leímos más informes, surgió un patrón. Los humanos parecen existir en un extraño punto medio entre lo civilizado y lo salvaje. Podrían ser traidores pacíficos y exploradores. Pero cuando se enfrentaban al mal genuino,
se convertían en algo completamente distinto, algo que incluso los guerreros veteranos temían. Los exploradores Vatar estaban ahora a solo 3 días del espacio Catarán. Sus naves avanzadas habían sido detectadas por sensores de largo alcance, cosas oscuras enormes que bloqueaban las estrellas a su paso. Pronto llegaría la horda principal. Miles de millones morirían. Pero en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, naves humanas corrían hacia ellos. Naves construidas por una especie que vivió en un mundo donde todo intentaba matarlos. Naves tripuladas por seres que de alguna manera habían sobrevivido lo suficiente para llegar a las estrellas a pesar de su hogar hostil. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Tice se permitió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, los habitantes de los mundos de la muerte podrían hacer lo que las civilizaciones avanzadas no pudieron. Quizás a veces la supervivencia requiere que monstruos luchen contra monstruos. La flota humana abandonó el viaje más rápido que la luz en el borde del espacio Cateraran exactamente cuando dijeron que lo harían. Este observó las lecturas del sensor con creciente decepción. Solo 12 barcos. Eran pequeños comparados con los buques de guerra Ubetar y tenían un aspecto tosco. Parches de metal de diferentes colores mostraban donde se habían realizado reparaciones. Las marcas de quemaduras de antiguas batallas decoraban sus cascos como cicatrices. ¿Esto es todo lo que enviaron? El general Kes preguntó, mirando la pantalla. 12 barcos para luchar contra una horda de miles. La nave líder de la flota humana envió una solicitud de comunicación. Lo aceptaron y la pantalla principal parpadeó para mostrar una mujer humana con un uniforme azul oscuro. Tenía cabello castaño corto con mechones grises y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. Detrás de ella, otros humanos se movían alrededor de lo que parecía un centro de comando construido con metal y luces parpadeantes. Líder del Consejo Tice, soy la capitana Sarah Chen del U.S. Defiance. Estamos aquí para ayudar. Tai intentó ocultar su decepción. Capitán Chen, agradecemos su respuesta, pero quizás no comprende la magnitud de lo que enfrentamos. La horda de Rockar tiene más de 3.000 barcos. Han conquistado docenas de sistemas estelares. La expresión de Chen no cambió. Leímos sus informes de inteligencia mientras viajábamos hacia aquí. Sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces, ¿por qué solo trajiste 12 barcos? El general que se interrumpió, incapaz de contener su frustración. Por primera vez, Chen sonrió. No era una expresión agradable. General, estos 12 barcos contienen más potencia de fuego que toda su flota. Pero los barcos no ganan las guerras, las personas sí. Trajimos 5.000 marines y suficiente equipamiento para convertir vuestros mundos en fortalezas. Los humanos solicitaron permiso para aterrizar y coordinar planes de defensa. Tice estuvo de acuerdo, aunque se preguntó qué podrían hacer esos extraños seres que su propio ejército no hubiera considerado ya. Una hora más tarde, la capitana Chen y su personal llegaron a la capital Caterine en una nave que parecía haber sido construida en el garaje de alguien. Todo eran ángulos agudos y maquinaria expuesta, completamente diferente de las formas suaves y orgánicas que preferían las especies civilizadas. Cuando el transbordador aterrizó, los primeros en salir fueron humanos armados con armadura pesada, escaneando el área con armas listas. Actúan como si esperaran un ataque incluso aquí, observó el comandante Bell, la ayuda militar de Das. La propia Chen no llevaba armadura, solo su uniforme y una pequeña arma en su cinturón. Caminaba con el paso seguro de alguien que había visto muchos campos de batalla. Cuando se encontró con esto en la sala del consejo, fue directamente al grano. Necesitamos ver sus planes de defensa y sus capacidades militares. Chen dijo, además, necesitaremos mapas detallados de sus ciudades y centros industriales. El general Kes desplegó pantallas holográficas que mostraban las defensas de Caterine. Su estrategia era simple. Conoce a los Braar en el espacio. Intenta destruir tantas naves enemigas como puedas. Luego retírate a los escudos planetarios y espera lo mejor.
Chen estudió los planos durante un largo rato. Esto no funcionará, dijo finalmente. Estáis luchando como animales de presa. Toda defensa, nada de ataque. El VAR simplemente abrumará tus posiciones una por una. ¿Qué me sugieres? Kes preguntó claramente ofendido por su evaluación. Luchamos como humanos, respondió Chen. Les hacemos venir a nosotros y luego les hacemos pagar por cada metro que avanzan. Al día siguiente, la gente de Chen comenzó a llegar a la superficie del planeta. Llegaron en grupos que transportaban equipos que Catherine no reconocía, cajas pesadas marcadas con símbolos escritos por humanos, armas que parecían brutales y eficientes, máquinas que podían cavar túneles o construir muros en horas en lugar de días. Los humanos comenzaron a estudiar todo sobre la sociedad Catherine y el enemigo que se acercaba. Entrevistaron a refugiados de los ataques de Batar y les hicieron preguntas detalladas sobre las tácticas y el comportamiento del enemigo. Examinaron armas capturadas por el VAR y fragmentos de barcos. Incluso solicitaron acceso a los medios de entretenimiento de Catherine, alegando que necesitaban entender cómo pensaba el enemigo. Aprendieron como depredadores, esto observado en su ayuda, siempre preguntando, ¿cómo podemos usar esto? ¿O dónde está la debilidad? El enfoque del líder humano a la planificación perturbó a muchos Kterans. Se trató la batalla que se avecinaba como un rompecabezas complejo por resolver en lugar de una tragedia por soportar. Habló con naturalidad sobre ratios de pérdidas aceptables y sacrificios estratégicos. Cuando un consejero de Catherine le preguntó sobre cómo minimizar las bajas civiles, la respuesta de Chen fue escalofriante. Consejero, la mejor manera de proteger a los civiles es matar al enemigo antes de que llegue a las zonas civiles. Todo lo demás es solo esperar la misericordia de seres que no entienden el concepto. A medida que seguía llegando equipo humano, empezamos a entender por qué otras especies temían a estos habitantes de los mundos de la muerte. Toda herramienta humana parecía diseñada para la violencia. Incluso su equipamiento médico parecía construido para funcionar en zonas de combate. Sus raciones de comida estaban diseñadas para proporcionar energía para luchar, no sabor o comodidad. Las diferencias culturales quedaron claras cuando Chen solicitó una reunión con los líderes civiles cátaros. Quería discutir los procedimientos de evacuación y los protocolos de emergencia. Durante la reunión, sugirió que los civiles deberían recibir entrenamiento básico de combate. ¿Entrenamiento de lucha?, preguntó la consejera Marin, una mujer mayor de nombre Catherine. Pero no somos guerreros. Somos profesores, artistas y agricultores. Señora, cuando lleguen los Brar, no les importará cuál era su profesión, respondió Chen. Solo verán comida. Podemos enseñar a su gente cómo defenderse, cómo esconderse, cómo sobrevivir. La sugerencia horrorizó a la mayor parte del consejo. La idea de que su gente pacífica aprendiera a matar era casi impensable, pero así noté que algunos de los consejeros más jóvenes parecían pensativos. Habían visto los informes de inteligencia. Sabían lo que les pasaba a los prisioneros de Bktar. Esa noche, invitó a Chen a cenar en sus aposentos privados. Ella quería comprender mejor a estos humanos. Chen aceptó y llegó acompañado de un solo guardaespaldas que permaneció afuera de la puerta. Capitán, ¿puedo preguntarle algo personal? Esto empezó mientras comían. Tu mundo natal, la Tierra, está catalogado como extremadamente peligroso. ¿Cómo sobrevivió su especie el tiempo suficiente para desarrollar los viajes espaciales? Chen dejó sus cubiertos y consideró la pregunta. La Tierra intentó matarnos todos los días durante millones de años. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, cambios climáticos que acabaron con la mayoría de las formas de vida. Sobrevivimos porque aprendimos a adaptarnos, a luchar, a nunca rendirnos. Pero seguramente debe haber habido periodos pacíficos en su desarrollo.
Algunos Chan lo admitieron. Pero incluso en tiempos de paz, recordamos las lecciones de los peligrosos. Mantenemos nuestras armas afiladas y nuestras habilidades listas. Porque en la tierra la paz es solo el tiempo entre amenazas. A Tice el concepto le pareció inquietante. ¿No tenéis arte, música, filosofía? Chen sonrió y, por primera vez, su sonrisa parecía genuina y no depredadora. Tenemos todas esas cosas. Algunas de las músicas más hermosas de nuestra cultura provienen de nuestros periodos más oscuros. Arte que captura la lucha por encontrar esperanza cuando todo parece desesperanzado. Filosofía que intenta comprender por qué los seres deben ser buenos entre sí cuando el universo es tan duro. Creo que lo entiendo, dijo Tai lentamente. Tu gente crea belleza a pesar de la violencia, no por la ausencia de ella. Así es, asintió Chen. Aprendimos que la civilización no es algo que simplemente sucede. Es algo por lo que tienes que luchar todos los días. A la mañana siguiente llegó una noticia que lo cambió todo. Los exploradores Fractor habían sido avistados a solo 2 días del sistema principal Caterine. La fuerza avanzada estaba formada por más de 50 barcos más grandes que toda la flota de Caterine. El general Kes convocó una reunión de emergencia. Podríamos evacuar los mundos exteriores, sugirió. Regresemos a los sistemas centrales y mantengamos nuestra posición allí. Chen negó con la cabeza. Sin retirada. Luchamos contra ellos aquí. Cada mundo que toman los hace más fuertes y a nosotros más débiles. ¿Pero cómo podremos detenerlos? Kes exigió. Nos superan en número por cientos a 1. La sonrisa de Chen regresó fría y confiada. General, usted está pensando como un ser civilizado. Los Braar esperan una respuesta civilizada. No esperan a los habitantes del mundo de la muerte. Como si sus palabras lo hubieran convocado, una nueva señal apareció en los sensores. Estaban llegando más barcos humanos. Esta vez más grandes. Llevaban suministros, armas y miles de marines más. Las naves tomaron posiciones alrededor de los mundos que ateraran con la precisión de una fuerza militar que había hecho esto muchas veces antes. Esta observó el despliegue y sintió algo que no había experimentado en días. Esperanza. Los humanos se movieron como si tuvieran un plan. Lo más importante es que se movieron como si esperaran ganar. Los habitantes de los mundos de la muerte habían llegado y pretendían hacer que los Bar se arrepintieran de su apetito por la conquista. La transformación del espacio cátaro comenzó de inmediato. Los equipos de ingeniería humana invadieron los mundos pacíficos como hormigas. Pero en lugar de construir, se preparaban para la destrucción. Convirtieron hermosas ciudades en redes de fortalezas. Conectado por túneles subterráneos y posiciones de armas ocultas. El sargento Marcus Rodríguez dirigió uno de los equipos de construcción que trabajaban en la ciudad capital de Teima. Era un humano corpulento, con cicatrices en los brazos y unos ojos que habían visto demasiado. Cuando el urbanista Kitan, un ingeniero llamado Félix, vio lo que los humanos estaban haciendo con su ciudad, se horrorizó. Estás destruyendo todo lo bello. Félix se quejó mientras veía cómo máquinas humanas destrozaban un parque tranquilo para instalar algo llamado zona de exterminio. Esta plaza fue diseñada para reuniones públicas y festivales. Rodríguez levantó la vista de la exhibición táctica que estaba estudiando. Sí, y ahora está diseñado para detener los avances de la infantería enemiga. Mucho más útil cuando estás intentando que no te coman. Los humanos habían dividido la ciudad en sectores defensivos. Cada sector podría luchar independientemente si los demás cayeran. Construyeron posiciones de armas que estaban ocultas dentro de edificios normales. Cavaron túneles que permitieron a los defensores moverse sin ser vistos entre diferentes áreas. Incluso colocaron explosivos en puentes y edificios importantes, dispuestos a destruirlos antes que dejar que el enemigo los utilizara. Esto es una locura, dijo Félix.
Estáis convirtiendo nuestra casa en un campo de batalla. No, respondió Rodríguez con paciencia. Los Vatar están convirtiendo tu hogar en un campo de batalla. Simplemente nos aseguramos de que sea un campo de batalla que favorezca a los defensores. Los humanos trabajaron con una eficiencia que asombró y perturbó a sus anfitriones de Caterín. Obviamente ya habían hecho esto muchas veces antes. Cada ser humano parecía saber exactamente qué hacer sin necesidad de que se lo dijeran. Se movieron a través del proceso de construcción como si fuera un baile bien practicado. Cuando visitó las obras, quedó sorprendida por los cambios. Su hermosa capital parecía estar preparándose para un asedio. Barricadas bloquearon las calles. Las ventanas de los edificios altos se convirtieron en posiciones de francotiradores. Los humanos incluso habían instalado armas en lo alto de las elegantes torres que Caterine usaba para la meditación y el arte. Capitán Chen dijo esto cuando encontró al líder humano estudiando planos de construcción. ¿Qué estás haciendo con nuestras ciudades? Esto asusta a mi gente. Chen levantó la vista de su trabajo. Entiendo eso, señor líder del consejo. Pero ahora mismo, tienes que elegir entre gente asustada en ciudades fortificadas o gente muerta en hermosas ruinas. Los preparativos humanos fueron más allá de la simple construcción. Sacaron equipos que parecían diseñados específicamente para la guerra urbana, barreras portátiles que podían instalarse rápidamente, armas que podían disparar en las esquinas, dispositivos de comunicación que funcionaban incluso si las redes principales estaban destruidas, estaciones médicas que podían operar bajo fuego enemigo. Lo que más perturbó a los Kterins fue la indiferencia con la que se mostraron los humanos ante todo aquello. Hablaron de tasas de bajas aceptables y de puntos de retirada estratégicos como si estuvieran discutiendo sobre el clima. Cuando Caterín le preguntó al sargento Rodríguez sobre la probabilidad de supervivencia, su respuesta fue típicamente humana. Señora, si cada uno hace su trabajo y tenemos un poco de suerte, la mayoría de nosotros probablemente lograremos salir de esto. Pero he estado en peleas en las que la mayoría de nosotros no éramos lo suficientemente buenos y ganamos de todos modos. Esto es lo que estamos planeando. Los humanos también comenzaron a recopilar información intensiva sobre su enemigo. Entrevistaron a todos los refugiados de los ataques de Braar y elaboraron perfiles detallados del comportamiento y las tácticas del enemigo. El capitán Chen habló personalmente con un comerciante de melones que había sobrevivido a una incursión Braar en su mundo natal. Se mueven en formaciones de manada, explicó el traidor, mientras sus tentáculos temblaban con el recuerdo del miedo, siempre en grupos de 12 a 15. Se comunican a través de sustancias químicas olfativas y llamadas subsónicas. Cuando atacan, primero intentan sembrar el terror y luego se aprovechan de los asustados. Chen tomó notas de todo. ¿Tienen algún tabú? Cosas que no atacarán o lugares a los que no irán. Nada, respondió el traidor. Ven todas las demás formas de vida como fuentes de alimento. Incluso sus propios heridos son consumidos si no pueden seguir el ritmo de la horda. El líder humano asintió como si esta información fuera útil en lugar de horrorosa. ¿Y qué pasa con su estructura de mando? ¿Cómo toman decisiones durante la batalla? A medida que los humanos reunieron información, comenzaron a comprender a su enemigo mejor que cualquier víctima anterior. Estudiaron la biología de Vatar y descubrieron que los extraterrestres tenían sentidos del olfato y del oído mejorados, pero una visión de largo alcance deficiente. Analizaron las armas capturadas y descubrieron que la tecnología VAR favorecía el combate a corta distancia y la intimidación por encima de la eficiencia. Son cazadores en grupo que evolucionaron en un mundo con recursos limitados. Chen explicó a su personal durante una reunión de planificación. Todo en su cultura se basa en el dominio a través de la violencia y el consumo de los débiles. Pero eso nos da ventajas. ¿Cómo?, preguntó el teniente Kim Park, oficial de inteligencia de Chen. Los cazadores en manada están acostumbrados a presas que huyen. No están preparados para una presa que se defiende con planificación y coordinación. Todo su perfil psicológico se basa en intimidar a las víctimas para que se sometan.
Los humanos comenzaron a desarrollar tácticas diseñadas específicamente para explotar la psicología Braar. Planearon retiradas falsas que atraerían a las fuerzas enemigas a zonas de exterminio preparadas. Diseñaron técnicas de guerra psicológica que confundirían y desorientarían los instintos de caza de las manadas. Incluso crearon munición especial que haría que las armas humanas fueran más ruidosas e intimidantes. Mientras tanto, otros equipos humanos trabajaban en algo que horrorizó a los observadores de Caterine aún más que los preparativos militares. Estaban enseñando clases de defensa civil. A pesar de la resistencia inicial del Consejo, muchos Karens más jóvenes se ofrecieron como voluntarios para aprender habilidades básicas de supervivencia. En instalaciones ocultas alrededor de la ciudad, los humanos enseñaron a extraterrestres pacíficos cómo esconderse, cómo luchar y cómo matar si era necesario. Las clases fueron impartidas por la sargento María Santos, una pequeña hembra humana que se movía como un depredador a pesar de su tamaño. Ella estaba enseñando a un grupo de civiles de Caterine cómo utilizar armas improvisadas cuando él la visitó para observar. La clave es no pensar en esto como violencia. Santos estaba explicando a sus nerviosos estudiantes. Piénsalo como una solución de problemas. El problema es que algo peligroso quiere hacerte daño a ti o a tu familia. La solución es hacer que deje de querer eso. Uno de los estudiantes, una joven Caterine llamada Cel, levantó la mano. Pero Sargento Santos, nosotros no somos guerreros. ¿Cómo podríamos luchar contra seres que han conquistado sistemas estelares enteros? Santos sonrió. Y como todas las sonrisas humanas en este contexto, no era del todo tranquilizadora. Chico, los Bar están acostumbrados a luchar contra otros guerreros, soldados profesionales que siguen reglas y luchan de forma predecible. No están acostumbrados a luchar contra civiles desesperados que harían cualquier cosa para proteger a sus familias. Ella cogió una herramienta sencilla de la mesa del taller. Esta es una antorcha de soldar. Normalmente lo utilizas para unir piezas de metal, pero si algo intenta comerse a tus hijos, se convierte en un lanzallamas. Los Braar no esperarán eso. Los entrenamientos continuaron durante todo el día. Los humanos enseñaron a los quiteranos a moverse silenciosamente, a colocar trampas simples, a tratar heridas y a organizar células resistentes. También les enseñaron algo igualmente importante: cómo pensar como sobrevivientes en lugar de víctimas. La mayor arma que tienen los Braar es el miedo. Chen explicó durante una reunión informativa general tanto para las fuerzas humanas como para las de Caterine. Utilizan el terror para paralizar a sus enemigos incluso antes de que comience la lucha. Pero el miedo es solo otro enemigo a vencer. El general Kes, que había estado observando con creciente asombro los preparativos humanos, hizo la pregunta que muchos cátaros estaban pensando. Capitán Chen, su gente parece tener mucha experiencia en este tipo de guerra. ¿Cuántas veces has hecho esto antes? La expresión de Chen se volvió distante. General, los humanos hemos estado luchando por sobrevivir desde antes de que desarrolláramos el lenguaje. Luchamos contra la naturaleza, entre nosotros, contra amenazas alienígenas y contra cosas que no encajan en ninguna categoría normal. Esto es lo que hacemos. Pero seguramente vuestro mundo ya debe haber alcanzado la paz. Tenemos periodos de paz, admitió Chen. Pero aprendimos hace mucho tiempo que la paz no es un estado permanente. Es algo que tienes que ganarte y defender todos los días. En el momento en que dejes de estar dispuesto a luchar por ello, alguien te lo quitará. A medida que pasaban los días y los exploradores avanzados de Braar se acercaban, los cambios en el espacio de Caterine se volvieron más dramáticos. Las estaciones comerciales pacíficas se convirtieron en bases militares. Los transportes civiles fueron equipados con armas y blindados. Incluso los apacibles mundos agrícolas comenzaron a entrenar a sus agricultores en tácticas de guerra de guerrillas. Los humanos trabajaban 18 horas al día, durmiendo por turnos y comiendo mientras continuaban planificando. Parecían tener energía ilimitada a la hora de prepararse para el combate.
Tai comenzó a comprender que esto no era solo un deber profesional para ellos. Para eso nacieron. El último día antes de la llegada prevista de los exploradores Braar, Chen convocó una reunión de todos los comandantes superiores, tanto humanos como cátaras. La sala de conferencias estaba llena de exhibiciones tácticas que mostraban las posiciones defensivas en todo el sistema. Mañana sabremos si toda esta preparación valió la pena, dijo Chen. La fuerza de avanzada enemiga consta de 53 naves que transportan aproximadamente 12.000 guerreros Ptar. Esperan encontrar presas indefensas esperando ser sacrificadas. Ella sonrió con esa sonrisa humana depredadora que se había vuelto familiar para los Khitans. En lugar de eso, van a encontrar habitantes del mundo de la muerte. Y aprenderán por qué el resto de la galaxia nos teme casi tanto como teme a las cosas que nos cazan. La flota avanzada de Brear emergió más rápido que la luz. Viaja al borde del espacio Caterine como una plaga de langostas de metal. Sus naves eran cosas enormes y oscuras, cubiertas de púas y puertos de armas. Cada nave fue diseñada para infundir miedo en cualquier ser civilizado que la viera. Los cascos estaban decorados con huesos de víctimas anteriores, y los propios barcos parecían crecer en lugar de construirse, como si fueran seres vivos alimentados con violencia. El líder de guerra Gazul estaba en el puente de su nave insignia, el cosechador de sangre, y observaba el sistema Caterine a través de ojos que habían visto la destrucción de docenas de civilizaciones. Las especies de presas herbívoras habían estado transmitiendo ofertas de rendición durante la última hora, pidiendo clemencia y ofreciendo tributo. Siempre ocurrió lo mismo con las razas débiles. Hablaron de paz y civilización hasta el momento en que les llegó la muerte. ¿Cuántos barcos tiene la presa? Gazul le preguntó a su operador de sensores. Un Bertar más pequeño cuyo trabajo era contar a las víctimas antes de comenzar la alimentación. Se detectaron 47 buques de guerra líderes, todos pequeños, construidos para el comercio más que para la guerra. También tienen plataformas de defensa planetaria, pero parecen estar diseñadas para detener asteroides en lugar de ataques militares. Las mandíbulas de Gazul chasquearon con satisfacción. Sería otra conquista fácil. Caterine se rompería rápidamente, como todas las especies civilizadas cuando se enfrentaban a verdaderos depredadores. En cuestión de días, sus fuerzas estarían devorando a una población de miles de millones mientras esperaban que llegara la horda principal. Comienza la aproximación, ordenó. Envía señales de miedo en todas las frecuencias. Hazles saber a qué se enfrentan. Las naves Batar se movieron hacia el sistema interior en su tradicional formación de ataque. Grupos de 12 barcos, cada uno de ellos compuestos por 4 o 5 naves que podrían apoyarse entre sí en combate. Transmitieron grabaciones de sus conquistas anteriores, mostrando a los defensores de Cateraran lo que les había sucedido a otras especies que se habían atrevido a resistir. Pero algo estaba mal. El pánico y el caos esperados en la flota de Caterine no ocurrieron. En lugar de dispersarse y sembrar el terror, los barcos de presa se movieron a posiciones defensivas organizadas. Lo que es aún más inquietante es que junto a los navíos cátaros habían aparecido varios barcos nuevos. Estos recién llegados eran más pequeños y parecían primitivos, pero se movían con la confianza de depredadores experimentados. En el puente de Lues Defiance, el capitán Chen observó cómo se aproximaba el Braar con calma y cálculo. Su despliegue táctico mostró 53 barcos enemigos contra su propia fuerza de 12 naves humanas, más la flota cátara. Los números parecían malos en el papel, pero Chen había luchado contra peores probabilidades antes. La flota enemiga estará dentro del alcance de las armas en 30 minutos, informó la teniente Park desde su estación de sensores. Mantienen la formación de manada tradicional, tal como predijeron los informes de inteligencia. Chen asintió. Los Rockar seguían las mismas tácticas que habían utilizado durante miles de años. Fuerza abrumadora, guerra psicológica y combate a corta distancia diseñados para maximizar el terror en sus víctimas.
Había funcionado contra todas las especies civilizadas que habían conocido. Pero los humanos no eran civilizados en el sentido en que otras especies entendían el término. Envíen señales a todos los barcos, ordenó Chen. Ejecutar Plan Alfa. Es hora de mostrarles a estos cazadores en grupo cómo son los depredadores máximos. La primera fase de la batalla comenzó exactamente como los Bra'ar esperaban. Las naves humanas y cateraranas abrieron fuego a máxima distancia, enviando rayos de energía y armas de proyectiles hacia la flota enemiga que avanzaba. Los Bktar absorbieron el daño en su pesada armadura y continuaron su avance, transmitiendo aullidos de victoria que esperaban quebraran la moral del enemigo. Lo que no esperaban era que las naves humanas se dispersaran de repente como presas asustadas, rompiendo la formación y huyendo hacia el sistema interior. Los barcos de Catalina los siguieron, abandonando sus posiciones defensivas en aparente pánico. Las mandíbulas de Gusakul chasquearon con satisfacción. La presa se rompe como siempre. Perseguirlos. No dejes escapar ningún aviso que pueda avisar a los demás sistemas. La flota Bra'ar avanzó a toda velocidad, impulsados por el instinto de manada a perseguir a las presas que huían. Este era el momento por el que vivían. Cuando el miedo reemplazó al pensamiento racional en sus víctimas y la caza se convirtió en una matanza, llevaron sus motores a la máxima potencia. Desesperados por atrapar a las naves en retirada antes de que pudieran alcanzar la seguridad de las defensas planetarias, volaron directamente a la trampa. Las naves humanas que huían los habían conducido a una zona de exterminio cuidadosamente preparada. Ocultas entre los asteroides del sistema exterior había plataformas de armas que los sensores Bra'ar no habían detectado. Las minas de defensa automáticas se activaron cuando la flota enemiga pasó por encima. Lo más devastador de todo fue que las naves humanas que parecían haber entrado en pánico de repente giraron y atacaron desde ángulos inesperados. ¡Emboscada!, gritó el operador del sensor en la nave de Gazakul mientras las explosiones florecían alrededor de la flota Bra'ar. Armas ocultas por todas partes. La presa fingía correr. Por primera vez en su carrera, Gazakul experimentó algo que pocos Brakar sintieron alguna vez. Confusión. La presa no hacía emboscadas. La presa no fingió huir, solo se dio vuelta y atacó. Pra ciertamente no coordinó planes de batalla complejos diseñados para explotar los instintos de caza de sus depredadores. La batalla rápidamente se convirtió en una pesadilla para los Beraktar. Sus formaciones en grupo, diseñadas para cazar civiles dispersos, los convertían en objetivos perfectos para ataques militares coordinados. Las armas humanas construidas para la eficiencia en lugar de la intimidación atraviesan la armadura Bra'ar como si fuera papel. Peor aún, los humanos lucharon con una inteligencia fría que era completamente ajena a la mentalidad Bra'ar impulsada por las emociones. El líder de guerra llamó a su oficial de comunicaciones. El líder de la manada, Bastar, informa que sus barcos están rodeados. El líder de la manada, Krulan, dice que el enemigo está usando armas que disparan desde las esquinas. ¿Cómo es esto posible? Antes de que Gazul pudiera responder, su propia nave se estremeció bajo el fuego de armas provenientes de 3 direcciones diferentes. Los humanos de alguna manera habían posicionado sus naves para atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. Lo que es aún más inquietante es que estaban apuntando a sistemas específicos de las naves Bar con precisión quirúrgica. En lugar de intentar destruir directamente los barcos enemigos, estaban desactivando motores, armas y comunicaciones en ataques calculados. La batalla espacial duró 6 horas. Al final, la mitad de la flota avanzada de Ubetar fue destruida o inutilizada. Las naves supervivientes se retiraron al borde del sistema, donde Gusol intentó comprender que había salido mal. La presa luchó como si hizo una pausa, esforzándose por encontrar palabras para algo fuera de su experiencia. Como cazadores, como si supieran lo que haríamos antes de que lo hiciéramos. Pero la batalla espacial fue solo el comienzo. Varias naves Batar habían logrado desembarcar tropas en los planetas exteriores antes de ser expulsadas.
12.000 guerreros Ptar ahora acechaban a través de las ciudades de Caterine, esperando encontrar civiles indefensos esperando ser consumidos. En lugar de ello, encontraron una guerra urbana. El líder del escuadrón Beston guió a su manada por las calles de una ciudad Khitan, siguiendo rastros de olor que deberían haberlos llevado a presas encogidas. Las calles estaban extrañamente vacías, pero eso era normal. Las especies civilizadas solían esconderse en sus hogares, con la esperanza de que los depredadores no las encontraran. Lo que no fue normal fue la explosión que mató a 3 de sus guerreros al pisar una mina oculta en lo que parecía una plaza vacía. Trampas, gruñó Vexon. La presa pone trampas como alimañas. Su manada se movía con más cuidado, pero la ciudad misma parecía diseñada para matarlos. Las calles que parecían conducir a zonas civiles conducían en realidad a callejones sin salida cubiertos de armas ocultas. Edificios que parecían vacíos de repente estallaron en disparos desde posiciones ocultas. Peor aún, las armas utilizadas contra ellos no eran los sofisticados rayos de energía que las especies civilizadas solían emplear. Eran proyectiles químicos rudimentarios y ruidosos que creaban más miedo que daño. Excepto que estos proyectiles químicos particulares fueron diseñados por humanos y realmente crearon mucho daño. La manada de Bestan avanzó 3 cuadras dentro de la ciudad antes de encontrarse con su primer defensor humano. El sargento Rodríguez salió de un edificio que los Braar ya habían registrado, moviéndose con la tranquila confianza de un depredador en su propio territorio. «Hola, feo», dijo Rodríguez, levantando un arma que parecía haber sido construida en un taller y no en una fábrica. «Bienvenido a Ers Rules». El arma disparó un proyectil que explotó al impactar, llenando el aire de fragmentos muy afilados. 2 guerreros Batar cayeron inmediatamente. Los demás cargaron, esperando que el humano solitario huyera o se congelara de terror como todas las presas hacían cuando se enfrentaban a un número superior. Rodríguez no huyó. En lugar de eso, sonrió y sacó una segunda arma. Este rociaba fuego químico que se pegaba a todo lo que tocaba y quemaba con temperaturas lo suficientemente altas como para derretir el metal. Los Bar se encontraron corriendo a través de una pared de llamas hacia un enemigo que parecía genuinamente feliz de verlos. Cuando llegaron los refuerzos, Beston era el único sobreviviente de su manada. Nunca había experimentado una derrota antes y su mente luchaba por procesar lo que había sucedido. El humano había luchado como un Braar, pero con armas y tácticas que ninguna especie civilizada debería poseer. «Informe», exigió el líder de la manada, que había venido a investigar los sonidos de la batalla. «Las presas luchan como cazadores», susurró Beston. «Utilizan fuego y explosivos y armas que no deberían existir. Y sonríen mientras nos matan». Informes similares llegaron de las fuerzas de Braar en todas las ciudades ocupadas. La presa no se comportaba como presa. Habían convertido sus propios hogares en campos de batalla y parecían saber exactamente cómo explotar las tácticas de la manada Braar. Peor aún, algunos de los defensores ni siquiera eran soldados. La noticia de la derrota de los Braar se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. En Sapiria Prime, los seres de cristal que se habían negado a ayudar a los Khitan se reunieron en sus cámaras de resonancia para discutir los informes imposibles. La Horda Braar, que había consumido civilizaciones durante más de 2.000 años, había sido detenida por una sola flota humana y algunos civiles entrenados apresuradamente. «Esta información no puede ser exacta», tarareó el anciano Resonancia Timol. Su forma cristalina parpadea con incredulidad. Ninguna especie ha resistido con éxito la fuerza del avance del Raktar, pero la evidencia era innegable. Las grabaciones de la batalla mostraron naves humanas ejecutando maniobras tácticas que los militares civilizados consideraban imposibles. Más inquietantes fueron las imágenes de los combates terrestres, donde pacíficos civiles Khitan luchaban con armas y tácticas que violaban todo entendimiento de la guerra civilizada. En el plano energético donde habitaban los Luminari, tuvieron lugar discusiones similares entre seres que habían trascendido la forma física hacía mucho tiempo.
Habían observado la batalla a través de sensores cuánticos, mirando con fascinación cómo las criaturas de carne y metal demostraban un nivel de violencia que sus mentes de energía pura apenas podían comprender. Los humanos luchan como si la muerte fuera una herramienta y no un final. Vexera luz antigua pulsada. Aceptan bajas que destruirían cualquier especie razonable. Aún así, seguimos luchando con mayor determinación. Tal vez le habría respondido al Elder Radiance Morton. Esto es lo que requiere la supervivencia en un universo físico. Habíamos olvidado las lecciones de la materia y la mortalidad. Pero en ninguna parte la reacción fue más fuerte que entre los propios Vatar. La horda principal, más de 3.000 barcos que transportaban millones de guerreros, recibió con incredulidad el mensaje de retirada del líder de guerra Gazul. Luego rabia, luego algo parecido al miedo. El maestro de la horda Drachore, líder supremo de la especie Braar, había gobernado mediante la fuerza y el terror durante más de 4 siglos. Ningún enemigo había obligado jamás a sus fuerzas a retirarse. Ninguna presa había infligido jamás bajas significativas a sus exploradores avanzados. El concepto mismo de derrota era tan ajeno a la cultura Raktar que no tenían palabras adecuadas para describirlo. «Traedme a los supervivientes», ordenó Drachore desde su trono a bordo de la gigantesca nave de la Horda, la devoradora de mundos. «Escucharé sus historias directamente». El líder de guerra Gazul se paró frente a su líder supremo. Su forma una vez orgullosa mostraba heridas que nunca sanarían por completo. A su alrededor, el puñado de líderes de la manada que habían sobrevivido a la batalla esperaban para dar sus informes. «Cuéntame cómo las especies presas derrotaron a los guerreros entrenados». Drachore exigió. Gazol tuvo dificultades para encontrar las palabras. «Señor de la Horda, no eran presas. Lucharon como nosotros, pero con armas y tácticas que nunca habíamos visto. Utilizaron nuestros propios instintos de caza contra nosotros. Explicar. Nos obligaron a perseguirlos hasta zonas de exterminio preparadas. Se escondieron en edificios y atacaron desde direcciones que no esperábamos. Utilizaron fuego, explosivos y armas que parecían diseñadas específicamente para matar a Vatar». Guzul hizo una pausa, recordando la sonrisa humana que había atormentado sus sueños desde el retiro. «Y lo disfrutaron, señor de la Horda. Sonrieron mientras nos mataban». El líder de la manada, Beston, dio un paso adelante. Su cuerpo temblaba al recordar el trauma. «Los humanos son depredadores, señores de la Horda, pero no como nosotros. Cazamos para comer y dominar. Buscan algo más. Cazan porque su mundo les enseñó que todo quiere matarlos. Entonces aprendieron a matar todo primero». Los informes continuaron durante horas. Cada guerrero sobreviviente contó la misma historia. Los humanos lucharon con una combinación de inteligencia y brutalidad que los Bactar cazadores no pudieron contrarrestar. Peor aún, habían enseñado a sus aliados a luchar de la misma manera, convirtiendo a los pacíficos herbívoros en guerrilleros que utilizaban zonas civiles como campos de batalla. Cuando terminaron los informes, Dramore permaneció sentado en silencio durante un largo rato. Finalmente, pronunció las palabras que ningún líder Var había pronunciado antes. «No volveremos a atacar los sistemas Khitan». La decisión dividió a la Horda. Algunos líderes de manadas abogaron por un ataque masivo que abrumaría incluso las defensas humanas por su gran número. Otros que habían escuchado atentamente los informes de los sobrevivientes comprendieron que los humanos habían hecho algo que ningún enemigo había logrado jamás. Habían roto la ventaja psicológica de Uvetar. «Si los atacamos de nuevo y fallamos», argumentó el líder de guerra Quezabal, «todas las especies de la galaxia sabrán que los Braar pueden ser derrotados. Nuestro imperio se derrumbará cuando nuestras antiguas víctimas se levanten contra nosotros». DRA sabía que tenía razón. Los Braar gobernaban a través del miedo y la reputación. Si esa reputación se hiciera añicos, sus enemigos dispersos se unirían contra ellos. Las grabaciones de las victorias humanas ya se estaban difundiendo por el espacio civilizado. Pronto,
Todas las especies pacíficas sabrían que la resistencia era posible. La horda se alejó del espacio de Caterine y se dirigió hacia objetivos más fáciles en el borde galáctico. Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en su historia, los Braar se vieron obligados a retirarse por su presa prevista. En el espacio de Caterine, las celebraciones de la victoria se mezclaron con el horror por lo que se había convertido su pueblo pacífico. Las ciudades que habían sido convertidas en fortalezas permanecieron armadas y listas. Los civiles que habían aprendido a luchar no podían olvidar fácilmente esas lecciones. El colectivo Caterine se había salvado, pero ya no era la misma civilización que había enviado esa primera súplica desesperada de ayuda. El líder del Consejo Tise se reunió con el capitán Chen en las ruinas de lo que había sido una hermosa galería de arte, ahora convertida en un centro de comando militar. A través de las ventanas rotas, pudieron ver a los equipos de trabajo quitarianos retirando las posiciones defensivas y tratando de restaurar su ciudad a su antiguo estado de paz. Capitán Chen, dicho esto, mi gente está agradecida por lo que ha hecho. Pero debo preguntar, ¿en qué nos hemos convertido? Chen miró a los trabajadores, muchos de los cuales todavía llevaban las armas que habían aprendido a usar. Se han convertido en supervivientes, líder del consejo. La pregunta es, ¿qué hacer con ese conocimiento? ¿Volveremos a ser alguna vez las mismas personas pacíficas que éramos antes? No, respondió Chen honestamente. Pero eso podría no ser algo malo. La paz es preciosa porque es frágil. Ahora tu gente entiende lo que cuesta mantenerlo. Durante las siguientes semanas, los equipos de ingeniería humana ayudaron a restaurar la infraestructura de Caterine, mientras que los asesores militares humanos entrenaron a las fuerzas de Cateran en la guerra moderna. La relación entre las dos especies se hizo más estrecha a medida que trabajaban juntas, pero se construyó sobre una nueva comprensión de lo que requería la civilización. La transformación no se limitó a los Caterans. La noticia de la victoria humana llegó a otras especies pacíficas a lo largo de la galaxia, muchas de las cuales habían vivido con miedo a diversas amenazas que se sentían impotentes para resistir. Las solicitudes de ayuda humana comenzaron a llegar diariamente, no solo de especies amenazadas por los Rockar, sino de civilizaciones que enfrentaban piratas, esclavistas y otros depredadores. Al principio, el gobierno humano dudaba en involucrarse en conflictos galácticos. La Tierra había pasado siglos concentrándose en su propia supervivencia y desarrollo. Pero a medida que las solicitudes se multiplicaron, surgió una nueva comprensión. Tenemos una opción, explicó el capitán Chen durante una videoconferencia con los líderes de la Tierra. Podemos permanecer aislados en nuestro mundo de la muerte, o podemos usar nuestras capacidades únicas para ayudar a las especies que no pueden ayudarse a sí mismas. La decisión, cuando se tomó, no sorprendió a nadie que comprendiera la naturaleza humana. La Tierra respondería a los pedidos de ayuda, no por ningún deseo de conquista o gloria, sino porque era lo correcto. En cuestión de meses, las flotas humanas estaban operando por toda la galaxia, aplicando tácticas de mundos de muerte para enfrentar diversas amenazas que las especies civilizadas no podían manejar. Nunca fueron conquistadores ni gobernantes. Vinieron, resolvieron el problema que los seres pacíficos no podían resolver por sí mismos y pasaron a la siguiente crisis. Pero la galaxia también estaba cambiando en otros aspectos. El espectáculo de humanos enseñando a los keitianos a luchar había inspirado a otras especies a reconsiderar sus propias filosofías pacifistas. El consorcio Verdant comenzó a desarrollar estrategias defensivas para sus colonias basadas en plantas. La Federación Acuática comenzó a capacitar a sus comerciantes pacíficos en procedimientos básicos de seguridad. Incluso las civilizaciones avanzadas que se habían negado a ayudar durante la crisis comenzaron a cambiar. El Imperio Sapiriano estableció milicias por primera vez en su historia, estudiando tácticas humanas y tratando de entender cómo se podía utilizar la violencia para preservar la civilización en lugar de destruirla. 6 meses después de la batalla, este lugar recibió un visitante inesperado. La resonancia anciana timal del Imperio Sapiran se materializó en las cámaras del Consejo.
Su forma cristalina parpadeaba con lo que parecía vergüenza. Líder del consejo esto. El sapiriano dijo, mi pueblo desea expresar nuestro pesar por no haberles ayudado durante su crisis. Nos equivocamos al creer que la civilización podía preservarse mediante la inacción. Estudió al elegante ser alienígena antes de responder. Elder Timol, mi pueblo ha aprendido mucho sobre el precio de la paz. Quizás tu gente y la mía puedan aprender unos de otros. Seríamos honrados, respondió Timal. Y nos gustaría solicitar asesores humanos que nos ayuden a desarrollar capacidades defensivas. Nos hemos dado cuenta de que nuestra filosofía de la no violencia, aunque admirable, nos ha dejado incapaces de proteger los mismos valores que apreciamos. Peticiones similares llegaron desde toda la galaxia. Las especies que habían pasado milenios persiguiendo el arte, la filosofía y el avance pacífico de repente se encontraron estudiando la doctrina militar humana y las estrategias defensivas. Los humanos, por su parte, se preocuparon de enseñar defensa en lugar de agresión, compartiendo su conocimiento de la guerra mientras enfatizaban su papel de protección en lugar de conquista.